Muy buenas noches para todos, para quienes han llegado hasta este momento. Le voy a presentar a nuestro conferencista de hoy. Es el doctor Juan David Plata Puyana. Juan David es médico internista y es infectólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es máster en VIH y tiene una maestría en micología clínica. Es presidente, miembro del Comité de Infecciones de Transmisión Sexual de la Asociación Colombiana de Infectología. Es una persona a la que estimo mucho, que tal vez ustedes no sepan, pero él siempre ha estado muy presto a ayudarnos a la asociación, ha estado en varios eventos con nosotros, siempre dispuesto a colaborar, a ayudar, a asesorar y me alegra mucho que sea quien abra las reuniones de este año. Una persona muy clara en lo que tiene de conceptos, con una gran actitud docente. Esta reunión a ustedes les va a encantar, está preparada de una manera muy bonita en escenarios clínicos, que creo que es lo que más nos aporta a todos, porque nos vamos a identificar con algunos o con todos los escenarios clínicos que él tiene preparados, porque son pacientes que nos llegan a nosotros muy a menudo, y vamos a ver cómo ha cambiado la historia del estudio de las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que muchos tenemos en nuestra mente y en nuestra práctica los abordajes sindromáticos, y vamos a ver el salto que da la historia a través de muchas pruebas nuevas que nos van a dar más luces. Entonces, Juan David puede activar su cámara para que lo conozcan, porque después, pues, no lo van a ver claramente. Entonces, bienvenido a esta reunión. Espero que se sienta muy bien. Pues es raro ver como que el auditorio no es de la especialidad de uno, pero ahí está lo bueno y lo bonito, que así deberíamos nosotros actuar en grupos multidisciplinarios apoyándonos mutuamente. Y este es uno de los temas en los que nos une lo que es la ginecología con la infectología. Y hay otros más, pero este me parece chévere para iniciar estas reuniones académicas. Doctora Zaparo, muchísimas gracias y de verdad muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que esto a mí me encanta hacerlo y estas charlas a mí me parece fantástico. Yo creo que sí hay un punto, como una zona gris en donde siempre se comparte, se cruzan muchas especialidades y la idea no es, como dice el dicho, pisar en la manguera, sino es cómo podemos complementarnos. Infectología gineco, infectología, urología, urología, ginecología, y así sucesivamente. Hay muchas cosas que se pueden cruzar. Y la idea es poder aportarles a ustedes, pues desde nuestro punto de vista, que pueden llevarse ustedes también para la práctica. Que el hecho de que no sean, como digamos, asistentes infectólogos, no pasa nada. A mí me parece que al contrario, es mucho mejor porque es traerles lo que hacemos nosotros, qué es lo que estamos tratando de mejorar y bueno, la idea es siempre que podamos trabajar como un equipo. Y muchísimas gracias Exactamente. nuevamente por la invitación. Correcto. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de la dinámica de esta reunión. Juan David tiene unos escenarios clínicos que nos va a presentar, pero primero nos va a presentar un caso clínico del común de nuestra consulta. Todos los que tenemos pacientes vamos a identificarnos que nuestra primera paciente que él nos va a presentar. Entonces nos va a preguntar desde nuestra práctica diaria cuál sería el abordaje de una paciente tan común como la que él nos va a mostrar, y luego ustedes pueden colocar en el chat lo que harían, lo que no harían, y pueden preguntar lo que quieran, pueden anotar desde el comienzo sus preguntas. Cuando él termine, entonces las voy a leer para que él nos responda a estas preguntas. Si alguien quiere levantar la mano y decir yo la quiero hacer, pues levanta la mano cuando termine la conferencia. Entonces, Juan David, somos todos tuyos. Aquí voy a inactivar mi cámara y mi micrófono y te doy paso para que empecemos esta reunión. Bueno, muy bien. Les voy a poner un caso clínico y quiero que lo respondan con toda naturalidad, porque obviamente si vamos a hablar de pruebas rápidas, pues entonces la última selección es prueba rápida, entonces todo el mundo pone la 3. No. Hagan de cuenta que esto es una pregunta común,
una mujer de 28 años que les llega a ustedes a consulta externa y les dice, doctor, doctora, tengo un flujo vaginal amarillo verdoso, mal olor y prurito vaginal. O sea, una paciente de todos los días. En ese caso, ¿ustedes qué harían con esta paciente? ¿Inician tratamiento, óvulos con metronidazol o tinidazol? Dos, le piden un montaje húmedo pensando en tricomoniasis o piden las pruebas rápidas y según el resultado deciden iniciar tratamiento. Entonces, Juan David, voy a leer. Entonces, aquí dice lo que dice él. Entonces, dice, por la opción 1, dice la doctora Marta Méndez, el Alonso dice, depende, si tenemos acceso a las pruebas o no. Luisa Fernanda dice 1, Dwight dice 1, Viviana Moreno 1, el doctor Guerrero 1, y entonces Eder vuelve y aclara, es más hablador. Si tengo de pronto posibilidad de un examen en fresco y papel para prueba de pH, podría haber criterios de AMSEL. Esas son las respuestas que hay en este momento. Listo, perfecto. Entonces, me parece muy bien y de hecho, y me gusta que respondan con toda la naturalidad del caso porque, pues, esa es la idea justamente de esta charla. Mira, si de pronto al final podría cambiar en algo o adicionarlo a la práctica clínica de ustedes. Entonces, básicamente, fíjense que hay como un concepto muy común. Finalmente, la mayoría de los que han respondido finalmente hacen es tratamiento empírico y arrancan con esa paciente. Listo, entonces yo creo que con eso podríamos empezar, yo creo. Sí, yo creo que sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de hoy, pues vamos a hablar entonces qué son las pruebas rápidas para infecciones de transmisión sexual y cuál es la importancia de ellas. Primero que todo, pues conflictos de interés. Yo soy speaker para GlaxoSmithKline. No tiene ningún problema para este tipo de charla, entonces lo traigo a colación, pero no creo que haya ninguna restricción. Hay una cosa que quería iniciarles antes de hablar cualquier cosa, vamos a hablar de muchas plataformas y eso lo van a ver durante toda la charla. Primero que todo, no hay plataforma completa ni perfecta. Y segundo, esto no es una charla de la industria, entonces pueden estar tranquilos que no les voy a proponer ninguna plataforma, ni que cuál es la mejor, ni que cuál deben comprar. No, 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 no. Porque eso no es el motivo de la charla. Entonces, me interesa que las conozcan, porque pues tienen unas indicaciones, pero no se va a promocionar ninguna porque no es el motivo de la charla de hoy. Entonces, una de las cosas de lo que vamos a hablar es cómo es el panorama epidemiológico global en Colombia y cuál es la utilidad de las pruebas rápidas, cómo se desenvuelven las pruebas rápidas, cuál es el rendimiento en cada una de las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son los pros y los contras de cada plataforma, la comparación de las pruebas rápidas con las pruebas convencionales que tenemos y les hice unos algoritmos por síndrome clínico, cómo podrían ustedes complementar el tratamiento, digamos, el escenario de cada paciente con algunas brechas diagnósticas que tenemos nosotros en Colombia y qué es lo próximo que viene más adelante, pues a futuro. Porque si uno dice, bueno, pero ¿para qué pruebas? Si fíjense lo que ustedes me responden en el chat, nada, tratamiento empírico y ya. Entonces, ¿para qué meterle una prueba si inmediatamente van a hacer tratamiento? Ah, bueno, pues eso vamos a ver si sí vale la pena, si no vale la pena, si nos mantenemos como lo estamos haciendo en este momento, si vamos a lo que propuso Eder o si de pronto puede haber algo nuevo que podría ayudarnos mucho más. Entonces, primero que todo, ¿qué fue lo que cambió? O sea, ¿por qué las pruebas de amplificación de ácido nucleico cambiaron aquí todo? Y es que la FDA en los últimos 2 años tuvieron un cambio impresionante. O sea, lo que hizo en pruebas de infecciones de transmisión sexual fue una cosa loca, eso fue impresionante. Entonces, miren lo primero.
Hicieron la autorización de FDA, el Bisbee Medical, por ejemplo, es la primera PCR de venta libre para mirar clamidia, Neisseria gonorrea y tricomonas vaginales. Se hace en la casa. Eso es un autotest, una PCR que haces en la casa. ¡Qué maravilla! Now Diagnostics saca un autotest de sífilis over the counter, es decir, no hay que pedir fórmula, eso lo compra uno como compra uno el de Ferol, nada, no hay ningún problema, es un autotest de venta libre y ya tenemos un panel que ya está verificado por la OMS que mira VIH, hepatitis B y sífilis en una prueba de un finger stick que como el que estamos viendo en la foto es muy sencilla. Estas son las pruebas. Entonces, lo que están viendo a mano derecha es la prueba de sífilis, el autotest, muy sencillo de hacer. Ya vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Y lo que están viendo a la izquierda, quería traerles la foto de que vieran cómo es la máquina del Bismi Medical. Eso que están viendo ustedes a mano izquierda, eso es una PCR, eso es una máquina de PCR. Se hace un autotest a partir de un hisopado vaginal. Esta prueba le manda el resultado ahí mismo a la paciente en el celular. Esto se hace en la casa. Es una PCR casera. Eso es un hito gigantesco. Pero entonces, ¿por qué tenemos que hacer tanto énfasis en infecciones de transmisión sexual? Miren los datos. Cuando uno mira los datos en cualquier lado, lo que uno ve es terrorífico. Eso le provoca a uno como que no salir a la casa, encerrarse en una cueva y vivir solo. En el 2020 fueron 374 millones de infecciones nuevas entre tricomonas, clamidia, gonorrea y sífilis. Eso más o menos es 1 millón de infecciones curables adquiridas diariamente. Eso es una cifra impresionante. 156 millones de tricomoniasis, 129 millones de clamidia, 82 millones de gonorrea, pero además con otro problema, y es que estamos viendo ahora resistencia a ceftriaxona. Ni sífilis adquirida, vamos en ascenso, pero además estamos viendo que nosotros en las Américas estamos aportando más en el aumento. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo nuestro granito de arena, imagínense esto. Por patógeno, entonces, ¿cuáles son las tendencias? Gonorrea multiresistente, la OMS ya lo calificó, o sea, ya hace parte de los seguimientos como se hacen a Candida auris, como se le hace a las cepas productoras de carbapenemasas. Entonces es una urgencia, estamos viendo unos ascensos de resistencia a ceftriaxona terribles. Imagínense, en Vietnam la resistencia es del 30%, eso es altísimo. Sífilis congénita, más o menos en 2024 fueron más o menos 4.000 casos. Eso es un aumento más del 700%. Ya llevamos 12 años en ascenso, imagínense. El VIH en Latinoamérica ha habido un aumento en 13% desde el 2020, del 2010, perdón. Hay una situación en VIH y es que parece ser que esta sí se ha estabilizado un poquito, pero no quiere decir porque la gente se cuide más como tal, digamos con condón, sino porque ya hay más acceso al PrEP, a la profilaxis preexposición, y eso ha ayudado como a menguar un poquito, pero pues hay todavía una gran cantidad de pacientes con VIH y hepatitis B y C en Colombia han aumentado más del 25% en un año. Entonces, fíjense que tenemos un gran problema acá y es que muchas de esas enfermedades pueden pasar desapercibidas y lo importante es hacer un diagnóstico urgente porque esto se está saliendo de control. En Latinoamérica y Colombia, ¿cómo estamos? Mal, por supuesto. La sífilis gestacional en Colombia ha aumentado. En los últimos 6 años ha doblado el número de pacientes, de casos por cada 1.000 pacientes. Arauca, Buenaventura y Chocó son los más comprometidos. ¿Y dónde vamos bien? En sífilis congénita sí hay una reducción, pero todavía está muy alta sobre la meta de eliminación. Y el VIH en Colombia pasamos de 19 por cada 100.000 en 2013 a 2024 a 33. O sea, hemos subido bastante. Y miren una problemática. Obviamente en más estudios en hombre sexo con hombre, pero el 60% de los pacientes que tienen VIH no saben de su diagnóstico. O sea que hay muchas personas que están por ahí que son potenciales infectantes que no lo sabemos. Y el MPOX, ¿cómo vamos? Terrible. En MPOX, si bien no son muchos casos en Colombia, ustedes saben que pues no llegaron finalmente las vacunas por cosas que no vamos a mencionar en esta charla,
Pero ¿qué pasa? Que en Colombia tuvimos el desastroso título de quedar de segundos en Latinoamérica de los casos que más aportamos. Entonces, fíjense que ya creo que con esto sí es importante hacer una mejoría en el diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué ha ayudado a que esto aumente? Varias cosas. El descenso del uso de condón en los estudios de la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que en hombres el uso de condón cayó del 70 a 61%. Ah, pero es que no, en mujeres también. En mujeres cayó del 63 a 57%. Las mujeres usan menos, tienen más relaciones sexuales sin condón que incluso los hombres. Las apps de citas. Hoy en día ya se ha eliminado mucho, pues digamos, es mucho más sencillo un encuentro sexual, pues eso, el app de citas permite que se elimine el intermedio del cortejo, si va uno a la fija. ¿Y qué pasa? Que se ha visto que los pacientes que usan aplicaciones tenían más parejas, más contacto sexual y el uso, por ejemplo, de Scruff, que es una aplicación como si fuera Tinder o Grindr o lo ocupo cualquiera de estas, tienen el OR 2 veces más para un diagnóstico de ITS. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahora, el COVID-19, la pandemia, encerró a la gente, pues ahí bajó un poquito, pero apenas se levantaron las restricciones, hubo un rebote de más del 50%. Tenemos un aumento de la resistencia antimicrobiana. Afortunadamente, pues tenemos dos antibióticos, el sulfuracin, que ya están en fase 3, ya están avanzados, estamos próximos a tenerlos próximamente, ojalá, pero bueno, igual es cuestión de tiempo que estos empiecen a fallar. Eso es el comportamiento natural de la resistencia. El uso de profilaxis preexposición reduce el riesgo del VIH, pero ¿cuál es el problema? En los estudios de PrEP que se iniciaron hace más de 10 años, lo que demostraron es claro, perfectamente, incluso en mujeres o en hombres con hombre, el riesgo de VIH redujo considerablemente, pero como la gente dijo, yo ya estoy con tratamiento para el PrEP, entonces ya no me cuido y mejoramos el contagio de VIH, pero todas las demás infecciones de transmisión sexual aumentaron considerablemente. Y en nuestro caso, Colombia, la migración venezolana, pues ha aumentado. Ahora, quiero dejar esto muy claro. No estoy hablando de migración venezolana, los venezolanos. No, 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 no. Es que esto ocurre en cualquier migración. Siempre que hay migrantes, como los hay en Europa del Este, como los hay en Francia, como los hay en Londres, como los hay en España, como los hay en Haití, siempre donde haya migración es mucho más fácil que haya diseminación de este tipo de infecciones, pues porque son personas que no tienen la facilidad de acceder a la salud y eso aumenta siempre las infecciones y eso se ve en todo en transmisión sexual, en tuberculosis, todo se aumenta. Entonces, no, esto no quiere decir que hay un estigma, es una realidad y ya está. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿en dónde viene la cabida de la utilidad de las pruebas rápidas? Es que el manejo sindrómico, que es justamente lo que ustedes me están diciendo al comienzo, que todos eran manejo sindrómico, bueno, excepto Eder, que fue el que dijo algo diferente. Fíjense que hay un problema. El manejo sindrómico muchas veces, ahí tenemos una dificultad y es que la paciente al comienzo, a veces uno le pregunta, ¿y cómo es el flujo? Yo lo veo un poquito gris. ¿Y huele feo? Más o menos. ¿Y le pica? A veces. Entonces, poder encasillar a un paciente en un cuadro sindrómico a veces no es tan fácil. Y eso puede generar sobre o subtratamiento. Miren que en el síndrome de descarga vaginal la sensibilidad es solamente del 33%. Entonces, aquí es donde viene la utilidad de las pruebas rápidas. Entonces, ¿qué ha pasado? Les voy a mostrar con la implementación de las pruebas rápidas en qué ha mejorado. Ya vamos a hablar de ellas. En Washington, ¿qué hicieron? El uso de las pruebas rápidas en urgencias mejoró el tratamiento empírico innecesario de 55 a 21%. En Michigan, ¿qué hicieron? Lo vieron por el otro lado, que el tratamiento apropiado y mejoraron dos cosas. El tratamiento apropiado subió del 60 al 72% con las pruebas POC y la mediana de inicio de tratamiento fue de 23 horas a 5 horas. O sea, es una reducción en tiempo altísima. En Fresno, ¿qué pasó? El infratratamiento, el subtratamiento mejoró del 37 al 19%.
y el sobretratamiento del 27 al 17% desde que introdujeron la amplificación de ácidos nucleicos con un diagnóstico a 90 minutos en gonorrea y clamidia. En Johns Hopkins, ¿qué encontraron? También redujeron el tiempo de ingreso del paciente y los resultados de 34 horas a 5 horas. Y eso redujo la estancia en urgencias. Y en Bristol, ¿qué encontraron? Que se disminuyó la notificación de los resultados y el costo por episodio. Entonces, ¿qué se ha visto? Con estos resultados, ¿qué encontraron ellos? En el modelo de Inglaterra, el uso del POC, de amplificación de ácidos nucleicos, podría evitar anualmente 95.000 tratamientos inapropiados, 189 casos de EPI y 18.000 casi transmisiones. En Uganda, en la prueba de sífilis dual aumentó el tamizaje prenatal, la tamización de 49 a 84% y el tratamiento adecuado de 30 a 61%. El uso de pruebas rápidas para VIH, el HPT 052, el estudio lo que demostró es que si iniciamos el TAR rápidamente por un diagnóstico rápido, disminuye en 96% la transmisión de VIH en parejas cero discordantes. O sea, hasta aquí es una maravilla. En estudio archivo antimicrobiano, lo que hacemos nosotros, pues tenemos que ponerle mucho cuidado porque la gonorrea multiresistente viene en aumento, el Mycoplasma genitalium hay más resistencia a macrólidos y la terapia guiada pues nos ayuda a disminuir este tipo de situaciones. Entonces, hasta que uno dice, wow, qué maravilla. Bueno, vamos a ver, calma, calma, vamos a ver qué hay de las pruebas que tenemos hasta el momento. Entonces, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y lateral flow, hoy en día quería que vieran que se ha aumentado el estudio considerablemente. Han aumentado la inyección de dinero, los estudios son cada vez más fuertes, o sea, se está invirtiendo cada vez más en mejorar lo que ya tenemos. Entonces, como les decía desde el comienzo, vamos a hablar de dos plataformas, las pruebas POC y las lateral flow. Las pruebas POC es la amplificación de ácidos nucleicos. Como les decía, hay muchas plataformas, no voy a promocionar ninguna, yo se las traje simplemente para que vieran cuáles hay, qué testean y dónde está la mejoría. Entonces, digamos, las plataformas, fíjense que los patógenos que evalúan son muy similares. Clamidia, Neisseria gonorrea y la de Roche Cobas que evalúa micoplasma, las otras no evalúan micoplasma, pero aquí ya vemos uno de los cambios grandes. El turnover time, que es el tiempo en que yo empiezo a tomarme la prueba y me da el resultado, fíjense que son muy rápidos. Las pruebas más o menos en 20, 30 minutos. La más demorada es el GeneXpert de Cepheid, que también les voy a mostrar cuál es la diferencia. Es 90 minutos, pero fíjense que son pruebas que los resultados son muy rápidos. La mayoría son por quimioluminiscencia, todas están aprobadas por FDA y miren los precios, que si bien en algunas poblaciones de pronto no son tan fáciles, generalmente pueden ser asequibles, $25, $35. El cartucho de Cepheid vale entre $10 y $25, el TrueNAT vale $5 a $10. Pero miren el flujo lateral. El flujo lateral también tenemos otras pruebas. Y ahora, ¿cómo nos ha ido con estas? El Determine HIV 1 y 2 combo, la sensibilidad es del 95%, son pruebas de flujo lateral, con una especificidad del 99%, está avalada por la OMS, sí, y el costo es de $2, $2. Las otras pruebas, digamos, el sífilis dúo que tenemos aquí en Colombia, el estándar HIV sífilis combo, ese lo tenemos en Colombia. Miren la sensibilidad 100%, y sífilis 97%, con una especificidad también muy alta, con un precio que es menos de $1 y más o menos todos se comportan igual. El Now to Know, el First to Know, que es el que habíamos visto en la foto, el rendimiento es de 93%, con una especificidad del 95%, y el costo es menos de $30. Y el OraQuick, por ejemplo, de hepatitis C, que es la más nueva, es de una sensibilidad del 97% con una especificidad del 100%. El costo es muy bajo. ¿Y qué ha cambiado en los últimos 2 años? En junio del 2024, uno de los grandes cambios de la FDA fue
tenemos la primera prueba de amplificación de ácidos nucleicos, la primera prueba POC de carga viral de hepatitis C. El siguiente mes, el OraQuick, la primera autoprueba de hepatitis C, precalificada por la OMS. El siguiente mes, en agosto, el Now Diagnostic, el primer autotest over the counter de sífilis aprobado por FDA. Pasan 2 meses más y ya sale el primer expert de Mpox. Ya vamos a ver por qué la importancia del Mpox. Eso sí salió pues dada la emergencia en ese momento. En 2025 ya sale el Roche Covas, ya, que ya mira, y le meten en la misma prueba, que es quimioluminiscencia, ya tenemos clamidia, gonorrea y micoplasma, y la prueba son en 20 minutos sale el resultado. El Vismi Medical, lo que habíamos visto al comienzo, la primera foto que les mostré, PCR de venta libre, eso es un autotest que se puede hacer en casa. Ya en julio del año pasado ya tenemos el panel triple, que es VIH, hepatitis B y sífilis en un finger stick. O sea, una maravilla. Ahora entonces vamos a ver qué tan buenas son estas pruebas por cada una de las enfermedades. Entonces empecemos por VIH. En VIH tenemos varias pruebas. Generalmente estas son más que todo de flujo lateral. Son pruebas que son muy sencillas, son sangre capilar, con una sensibilidad superior al 95%, una especificidad superior al 99%, hasta ahí uno dice, uff, no, qué maravilla, no, ya esto nos solucionó todos los males. No, aquí tenemos lo primero que tenemos que hacer, un freno. Si ustedes miran el tiempo del resultado, es muy rápido. Son 20 minutos la más demorada. Eso es una maravilla. Pero aquí viene el primer problema, que ya después lo vamos a condensar en todo lo demás. El primer problema es la ventana. Entonces miren que el periodo de ventana, el que mejor lo tiene es el Determined Antigen Antibody Combo, que son 17 días. Entonces aquí hay que tener la primera precaución. Y esto es muy común porque, digamos, el Determined Combo, uno lo puede conseguir en un farmatodo. Ya lo están vendiendo acá. Entonces, aquí es donde primero le dicen a uno, no, doctor, mire, se me rompió el condón el sábado pasado, me hice la prueba y está negativa, entonces yo fresca como una lechuga. No, 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 un segundito, todavía estamos en ventana, entonces hay que tener cuidado con estas pruebas. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, en hepatitis aguda, en infección aguda, no nos sirve como diagnóstico porque se nos sale de ventana. Lo ideal es que el algoritmo lo tenemos que hacer como lo tenemos en las guías en este momento, pero si ustedes ven, el algoritmo autorizado en Colombia incluye las pruebas rápidas. O sea que está muy bien. ¿Qué tiene bueno? Que, por ejemplo, las pruebas como el HIV y sífilis combo es muy económico, está disponible en Colombia. El autotest más o menos vale 70-80 mil pesos, se puede conseguir en un farmatodo. Yo hice la tarea y fui a buscarlo a ver si sí estaba, y sí, efectivamente se consigue, y más o menos está ese precio, entonces se puede conseguir, pero es importante que ustedes tengan como esa precaución de la ventana. Entonces, no es recomendado para pacientes donantes de sangre, no se debe hacer para el monitoreo en pacientes con PrEP, ni detección de infecciones agudas. En sífilis, ¿cómo nos va? En sífilis tenemos varias pruebas. Aquí lo importante es que hay, si es prueba treponémica o no treponémica, pero por lo menos, miren que todas, excepto el que envío, tiene pruebas treponémicas. El que envío tiene prueba, además, no treponémica. Las otras no lo tienen. Entonces, ¿la sensibilidad qué tal? No, sí, es por encima del Buenas 90%, la noches, especificidad. ¿cómo estás? Buenas noches. Viene Juan David. Por favor, apagar los micrófonos. Oh, listo. Entonces, miren que en estas pruebas la sensibilidad sigue siendo muy alta, la especificidad sigue siendo ya alta. Cae un poquito si es sangre total, sí, pero siguen siendo muy buenas pruebas, son muy económicas, claro, pero aquí volvemos y hacemos una parada. Ojo, la mayoría son pruebas treponémicas, Solamente el que envío tiene RPR, las otras son pruebas treponémicas. Entonces, por lo menos, eso hay que tenerlo presente al hacer la prueba. Gonorrea.
¿cómo nos ha ido en gonorrea? Entonces, el problema que tenemos es que las pruebas antigénicas para gonorrea, la sensibilidad más o menos es del 70%. O sea, ahí tenemos otro de los líos en las pruebas convencionales. Y aquí es donde vienen las pruebas POC. Tenemos varias plataformas y miren la sensibilidad en muestras vaginales. Es por encima del 97%. Eso es altísimo. En orina masculina, pues solamente hay unas pruebas que están avaladas, están aprobadas, pero en secreciones, digamos, vaginal, que es los pacientes que ustedes van a tener, es extremadamente alto cualquiera de las plataformas. Los precios, $25, 35, $25 más o menos. Entonces, ok, aquí tenemos otra de las diferencias. Clamidia, aquí es una de las cosas que quería mostrarles justamente. El problema de las pruebas antigénicas de clamidia es que más o menos el 50% en una revisión de Cochrane pueden tener un falso negativo. Terrible. Eso es como lanzar una moneda al aire. Pero en este caso, el rendimiento de las muestras vaginales es superior al 96% en todas las pruebas. En orina femenina solamente están aprobadas el COAS-LIAT, que sigue siendo 87% de la sensibilidad, bastante buena, y el GeneXpert, que combina clamidia y gonorrea, también está aprobada, además en extravaginales también, faríngeo y rectal también lo podríamos usar, aunque la sensibilidad caiga un poquito. Hepatitis B y C, también tenemos pruebas que son muy buenas, detectan el antígeno de superficie en hepatitis B, la sensibilidad en sangre capilar es por encima del 97%, con una especificidad extremadamente alta. Hepatitis C, el Oraquick, que es el que trajeron ahorita, que es 97%. Y el expert hepatitis C, el fingerstick, ya mira carga viral, entonces, pues, imagínense, 99%. Y miren lo que demoran las pruebas, 20, 40 minutos, 5 o 1 hora. No, eso es una maravilla. Entonces, hasta ahí uno dice, fantástico. Tricomoniasis, ahora sí, volviendo a el caso que hablamos al comienzo, por eso se los traje. La sensibilidad del montaje húmedo es del 35 al 70%, aunque sí es muy específico. El turnover time es en cuestión de minutos, este sí es un poco verdadero. En Orbers no lo usamos, pero miren el problema de la sensibilidad. Ahora, ¿en qué cambia? El Ozone Test sube esa sensibilidad del 82 al 95%, con una especificidad mucho más alta que el montaje húmedo, y el resultado sale en 10 minutos. No está validado en hombres, solamente es en mujeres. Con el expert igual son respuestas bastante rápidas. Entonces, ahí donde dice, wow, tenemos respuesta en menos de 1 hora. En micoplasma también tenemos una cosa muy chévere, y es que en micoplasma no solamente las pruebas la han metido más hacia la sensibilidad, sino que en este caso el resistance ya están hablando de detección de resistencia a macrólidos, lo cual les ayuda a escoger mejor el tratamiento. Porque como hablamos, el problema es que estamos teniendo un micoplasma muy resistente a macrólidos y ya tenemos una prueba que me dice si sí o si no. Miren el rendimiento de las pruebas. El COVAS-LIAT, que es quimioluminiscencia, el resultado está en 20 minutos. El resistance, de una vez que les diga a ustedes las mutaciones de resistencias, 3 a 4 horas, 2 horas de plazo. O sea, ahí tenemos otro de los cambios. Y el MPOX, el problema es que las pruebas de antígeno han fallado. La sensibilidad es malísima, malísima. Las pruebas de antígeno no llegan ni al 20% de sensibilidad. Entonces, todas son por PCR. Y el expert MPOX, que es de CFA, más o menos están por encima del 97% y una especificidad del 75% con 30 minutos que se demora el resultado. En herpes genital y en BPH, la PCR en tiempo real más o menos se demora es una sensibilidad del 90%, con una especificidad del 98%, pero ¿cuál es el problema? El problema de estas pruebas en herpes es que hay que tener a alguien que me monte la prueba. Cuando uno necesita una PCR, tiene uno que tener personal entrenado, y esa es una de las grandes limitaciones. O sea, a alguien tiene que tomar la prueba y dedicarse a montarla, y eso no puede ser cualquier persona. El herpes select
que ya es mucho más sencillo. Sí es, pues, la sensibilidad sigue siendo muy alta, aunque la especificidad caiga un poquito. Y en el PPH, lo mismo. La sensibilidad del Elexpert en HPV aumenta al 91%, aunque la especificidad caiga, pero el TrueNAT sí se nos sube la sensibilidad al 97% con una especificidad del 98%, lo cual es una maravilla, porque es que en Lancet publicaron un estudio donde hicieron esta prueba con el TrueNAT y con el Expert de HPV, y ¿qué dijeron? La paciente llega, hace la autorrecolección de la muestra, le corren el Expert y el mismo día, si el resultado está positivo, hacen la colposcopia. ¿Y qué encontraron? Que el 95% de las mujeres que tenían BPH positivo hacían toda la evaluación el mismo día. Entonces, son pacientes que no se nos escapan al seguimiento. Entonces uno dice, hasta acá, no, este tipo lo que me dijo es, no, no, yo le compro todas, ya, toda, la que usted me diga yo la compro porque eso todas son una maravilla. Bueno, vamos a ver si eso es así, porque así, como les dije, esto no es una charla de la industria, entonces aquí pueden haber pros y contras. El primero, el CFE del Gene Expert, se los traigo de una vez. El Gene Expert parece una impresora, es muy pequeño. Esa es la máquina consentida de la OMS. ¿Por qué razón? Porque es que la máquina se diseñó para que fuera fácil de operar, que no necesitara una infraestructura muy grande. Entonces, esa se puede llevar a sitios recónditos en el África donde se hacen testeos de tuberculosis. Entonces, no es tan costosa, es fácil de operar. Las pruebas de los cartuchos siguen siendo económicos pero respecto a otros, pues siguen siendo de 10 a 25 dólares más o menos, y por eso es que la OMS lo recomienda mucho. Y miren que el Gene Expert ahora van a sacar uno nuevo, que es el Express MVP, que también va a evaluar vulvovaginitis candidiásica, tricomoniasis y vaginosis bacteriana. Una maravilla. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas hartas, las limitaciones de este equipo tan maravilloso? Que sí necesita un laboratorio. O sea, sí es necesario que tenemos que tener la infraestructura, tenemos que tener dónde ponerla. Eso no le puede poner uno en cualquier lado de la nevera, no, eso tiene que tener su lugar, y además tiene uno que tener a alguien entrenado que haga las pruebas. O sea que ahí hay una limitación. Si bien el Gene Expert, la prueba es rápida, uno le pone un cartucho y hasta que corre ese no le puedo poner otro. Y más o menos el tiempo del resultado son 90 minutos. Entonces, para los pacientes que van a urgencias, a unas clínicas que estén muy ocupadas, a veces no, pues, puede que no sean la mejor opción, porque finalmente van a estar ocupados hasta que salga ese resultado y meto el nuevo cartucho 90 minutos después. Entonces, eso puede ser una limitación. Ahora, el otro lío del Gene Expert es que no detecta micoplasma. Entonces, no lo tenemos por ahora en los cartuchos que tenemos disponibles. Y hablar de un cartucho que vale 25 dólares, pues en algunos sitios, versus el enfoque sindrómico, pues de pronto puede ser que, a pesar de que los números no sea tan económico, sobre todo en la situación en que estamos ahorita de salud. Y por supuesto, pues necesita alguien que maneje la máquina, que eso es una de las limitaciones. El Cobas-Liat, que ese sí me evalúa micoplasma. Entonces, maravilloso, es una PCR que detecta micoplasma genitalium. 20 minutos tenemos la prueba, es el turnover time más rápido, tenemos el resultado ya en 20 minutos, ya por mucho, el paciente sale de una vez con tratamiento puesto. Genial. ¿Cuál es la limitación? Este sí es un equipo más costoso, más o menos están 20,000 dólares, o sea que no es tan asequible para todo el mundo. La disponibilidad fuera de Estados Unidos y la Unión Europea es un poquito limitada, y no detecta resistencia a macrólidos ni a quinolonas en micoplasma genitalium. El Bings Health, lo mismo, no, genial. Además es una plataforma que evalúa también en orina masculina, en hisopado vaginal, la sensibilidad es muy alta, es una sensibilidad por encima del 97%, se puede agregar al trabajo clínico, no, eso es una maravilla. Pero, ¿cuáles son las limitaciones? Que la sensibilidad, bueno, digamos en este caso en orina masculina, es inferior a las pruebas de amplificación nucleica de laboratorio convencional, o sea que
ahí tenemos un poquito de freno. No hay aprobación para pruebas extragenitales, entonces estamos muy limitados y este cartucho sí es un poquito más costoso que la amplificación de células de ácidos nucleicos centralizado. El BISB Medical, el que estábamos viendo al comienzo, no, genial, una PCR sin tener que consultar a nadie, sin necesitar equipo, sin necesitar entrenamiento. Miren, esta prueba en el inserto dice con fotos que tiene que hacer la paciente paso por paso. Esto es como los formatos de IKEA para hacerse la prueba. No, genial, una maravilla, lo hago en la casa, no tengo que pedirle a nadie permiso, no tengo que contarle a nadie. Se hace en hisopado vaginal, autorrecolectado, podemos evaluar incluso Neisseria gonorrea y tricomonas vaginales, clamidia. Es la primera PCR de venta libre con una sensibilidad y una especificidad muy alta en todas las enfermedades de transmisión sexual que vamos a testear. ¿Cuál es el limitante? Que esta prueba, que es de venta libre, vale $150 más o menos. Entonces ya uno dice, uff, ya $150, ya uno lo piensa. Sin embargo, lo que uno tiene que ver en consulta, que desafortunadamente en el contexto, digamos, de las mujeres, cuando viene a consulta de infectología, son mujeres que literalmente están destruidas porque tener una infección de transmisión sexual, pues eso es un estigma y cómo me la van a pegar y además el problema de que esto fueron seguramente una infidelidad, no, mejor dicho, el contexto es muy terrible. Entonces uno dice, la balanza de aguantarme el juicio y el estigma y que me miren mal y que piensen mal de mí versus 600,000 pesos, uno dice, pues digamos que es algo que hay que sopesar, pero definitivamente no es tan fácil de adquirir por los costos. El HIV y sífilis combo que tenemos en Colombia es el más barato, vale menos de $1. Lo tenemos en Colombia, ya está avalado por la OMS. En VIH y sífilis es muy bueno, para tamización prenatal es excelente, hace parte de todo, perfecto. ¿Cuál es el problema de esta prueba? En sífilis, que solamente evalúa anticuerpos treponémicos, no evalúa no treponémicos. Entonces ahí tenemos un problema, que si me sale positiva la prueba, ¿qué hacemos? Igual toca testearle un RPR, pero bueno, al menos tenemos captación de este paciente. Entonces el problema son dos, básicamente, que no nos confirma si hay una sífilis activa y que este sí toca tenerlo en almacenamiento menor a 30 grados, lo cual en muchos sitios en Colombia puede ser que no sea tan fácil. Ahora, si tenemos las pruebas convencionales, ¿cambia bastante? Sí. Versus las pruebas que tenemos hoy en día, las pruebas rápidas sí tienen un rendimiento mucho mayor. En clamidia, por ejemplo, el COVAS, la sensibilidad es del 92 al 97% versus el antígeno, que la sensibilidad es del 50%. Entonces ahí de pronto uno dice, ok, me voy más por el primero. Para gonorrea, 92 al 100%, las pruebas de flujo lateral 91 al 96%. Bueno, me cae un poquito la sensibilidad, pero la prueba me podría servir. Sífilis, solamente tenemos flujo lateral, tenemos el 85 a 98%, lo cual es muy bueno. El VIH, 95%, pero acuérdense lo que hablamos, no nos sirve, hay periodos de ventana, entonces ahí tenemos un lío. Y el EXPER, para hepatitis C, la sensibilidad es del 99% y el RACUIC 97%, o sea que ahí hay la utilidad. Y nuevamente, entonces, con todo esto, ¿qué nos cambió? Que hicimos una reducción, primero, en tiempos de resultado. Entonces, sí se puede agregar a una consulta porque son pruebas que salen bastante rápido. Reduce el uso de tratamiento empírico innecesario, sobre todo en pacientes en urgencias. Reducción en tiempo de tratamiento, casi un 78%, bajamos de 23 a 5 horas. Y además, reducimos el infra y el sobretratamiento. Entonces, aquí son las maravillas de las pruebas. Ahora, en sífilis, sí también, esto es algo que se los traje extra porque pues en sífilis sí depende de los estadios. En general, en sífilis las pruebas son buenas, son bastante buenas, son una sensibilidad muy buena, excepto si hay una primaria muy temprana. O sea que esto se comporta como si fuera una ventana.
En estas pruebas hay que tenerlos muy claro porque nos pueden salir las pruebas negativas y aquí sí nos toca quedarnos en muy temprano en el enfoque sindrómico. Entonces, les traje unos algoritmos por síndrome, ¿cómo podrían ustedes integrarlos a la consulta? Eso es un ejemplo, son recomendaciones de guías, no son recomendaciones de expertos, es recomendación mía, básicamente es recomendación de lo que recogemos de esta charla. Entonces, mujeres que les consulten ustedes por cervicitis, si no disponen de amplificación de ácidos nucleicos, ok, el manejo sindrómico puede ser una opción, que es lo que ustedes todos decían al comienzo. Si tienen amplificación de ácidos nucleicos de laboratorio, perfecto, lo ideal es que tomen esas pruebas si son pacientes que ustedes puedan seguir para revisar los resultados y dar el tratamiento adecuado. Y si tienen ya las pruebas POC, pues esas pruebas rápidas, lo ideal es tomar la prueba porque es que eso les permite a ustedes, hacen la prueba, sale el resultado y ahí mismo le arrancan el tratamiento que verdaderamente necesita la paciente. En el flujo vaginal, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, ustedes son los expertos en esta parte, pero es una recomendación. En flujo vaginal, si la paciente tiene factores de riesgo, una nueva pareja, tiene relaciones sexuales de alto riesgo, si pueden echar mano del POC sería ideal. Hacer un panel sería buenísimo porque es que eso les permite a ustedes, en vez de que tómese estas 3 o 4 o 5 cosas, para un tratamiento más dirigido. Entonces es una maravilla. Si no tienen factores de riesgo, pues podrían considerarlo como una vaginitis no relacionada con infección de transmisión sexual. Las úlceras genitales, si es dolorosa, múltiple y recidivante, pensar primero en herpes y si pueden hacerle PCR a la úlcera, fantástico. Si es única, indolora y tiene adenopatías, consideren primero si una sífilis primaria. Si pueden hacer un POC, fantástico, porque es que el POC les permite a ustedes tomar la determinación de iniciar el tratamiento ahí mismito y tratan y repiten la serología en 4 semanas y hacen el seguimiento como está en las guías, si es VIH a 2 años, si es siendo VIH a 1 año. El cuadro de EPI, si es moderado o grave, no hay POC aquí que valga. Si es una EPI grave, el tratamiento está primero, inician tratamiento empírico y luego ajustan. Pero esto es una cosa terrible. Entonces no pueden demorar el tratamiento. Aquí sí el POC no tiene caso. Pero si es un cuadro leve, que es ambulatorio, pues sería mucho más fácil hacer las pruebas, una prueba rápida para que ustedes puedan ajustar el tratamiento. Si la paciente está asintomática, y ustedes le están haciendo el seguimiento, fantástico, le pueden pedir unas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que sean de laboratorio, estas son un poquito más demoradas, pero de pronto podían ustedes hacerlo en pacientes que le hagan el seguimiento, pero ustedes ven que es una paciente que no, es que esta no va a volver, mejor dicho, es una paciente que viene fuera de la ciudad, que viene a una vereda, viene cada mes, no la voy a perder, le voy a perder el seguimiento. Ahí también tiene cabida las pruebas rápidas. En un embarazo, las pruebas rápidas también tienen cabida. A eso es, por ejemplo, las pruebas de sífilis son muy útiles. Si es un VIH, imagínense, uno poder tratar a una paciente rápidamente antes del parto, fantástico. Disminuimos la infección perinatal, una maravilla. Y por escenarios, ¿cómo podría ser? Si les llega la paciente a ustedes a urgencias o una atención esporádica, ¿cómo podría ser? Miren, las pruebas mínimas, ¿cómo podrían ser? Por ejemplo, las pruebas de VIH y de sífilis en 15 o 20 minutos. Señora, tomes esta prueba, nos vemos ahorita. Víctimas de agresión sexual, también podemos tomar las pruebas de una vez. Si tenemos unas pruebas POC, reduce el subtratamiento y la paciente consulta e inmediatamente sale rápido con el tratamiento que debe recibir. Ahora, las guías colombianas no tenemos contempladas por ahora el POC, sí se hace mucho el manejo sindromático, pero ya se están haciendo pruebas del BISB y el BINCS en urgencias de tercer nivel, pues podría ser útil estas pruebas. En la atención prenatal, lo mismo. En vez de pedirle la prueba y señor, vemos en 15 días que salgan los resultados, pero si le piden ustedes, mejor dicho, la señora se hizo una prueba triponémica y mientras le evalúan la prueba y salen 15 días, no. En este caso, como estándar mínimo, sí las pueden y sí están contempladas
en la legislación colombiana. Son económicas, inmediatamente les pueden hacer ustedes el combo y la paciente en la misma consulta sale inmediatamente para definirles el tratamiento y el seguimiento que tienen que hacer. Entonces, el 95% de infección de transmisión sexual que hay que testear en una atención prenatal la hacen en la primera visita. Se ahorran ustedes 30 visitas para ver los resultados. En clínica de salud sexual o en poblaciones clave, también parte integral del estudio, ahí pueden incluirlo. Las pruebas rápidas se pueden usar aquí. Aquí ya uno determina si los pacientes pueden entrar a vacunación, hacerles el PrEP, hacerles el seguimiento. Entonces, aquí es bastante útil. Y en pacientes, digamos, lo que hablamos al comienzo, les vienen ustedes un paciente migrante. Un paciente migrante son pacientes que pueden perderse el seguimiento por lo que hablamos al comienzo, es una población migrante. Entonces, lo mismo que en embarazadas, viene el paciente, usted le toma las pruebas y en la misma consulta ya sale con el resultado. Y el último escenario, los que trabajan en el hospital, que también es muy típico, paciente que está en estudio de trasplante, favor dar concepto por ginecología. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué pasa con esas pruebas? Si ustedes se han visto, muchas veces el paquete PRIEP, ya pruebas que están en el paquete, y les pidieron una consulta y, bueno, ya salió el herpes, está pendiente el VIH, sífilis no le han tomado, un día de hospitalización. No un día que el paciente sale sin diagnóstico. Si le haces la prueba rápida, en la misma valoración, de una vez ustedes pueden dar el concepto y incluso hasta más económico. ¿Dónde estamos mal? Ya hablamos qué tenemos y ahora, ¿dónde estamos frenados? ¿Dónde estamos mal? En herpes simplex, ninguna prueba comercial nos va a diferenciar herpes tipo 1 de tipo 2. Entonces, eso afecta la consejería. Eso está en estudios en CRISPR-Cas que lo vamos a ver, pero eso por allá en 2050 lo veremos. En gonococo no tenemos una prueba de FDA que nos hable de la resistencia. Entonces, aquí tenemos un problema. En micoplasma genital, estamos frenados un poquito porque solamente está disponible en Estados Unidos y pues tenemos alta resistencia a macrólidos. El GeneXpert sería lo que nos salvaría. Las pruebas rápidas de Mpox, el antígeno fallaron, son malísimas, no sirven para nada, se pierden. Entonces aquí lo que uno debería hacer es las PCRs. El RPR cuantitativo en el POC, no existe un POC de calidad en la OMS, entonces no permite monitorizar la respuesta al tratamiento. Y gonorrea y clamidia, en Colombia tenemos un problema muy grande y es que no son de reporte obligatorio para Civigila. Entonces no se le hace el seguimiento, no sabemos cómo estamos en gonorrea, no sabemos si los pacientes se curaron, no hay un seguimiento. Y en Colombia, ¿qué tenemos en legislación? Miren que las pruebas rápidas sí hacen parte de la legislación, sí están contempladas. La resolución 1314 del 2020 sí aprueba las pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Fuera del laboratorio clínico sí están contempladas. Incluso la resolución 200 del 2021 amplía estas muestras incluso para poblaciones rurales dispersas. O sea que sí tenemos soporte legal para tomar estas pruebas. Además que hay una cosa buena que tenemos, que por lo menos la mayoría de lo que es VIH, sífilis, gestacional y congénita, hepatitis B y C y Mpox, pues hay vigilancia por si vigila. Desafortunadamente las otras no, es así. Gonorrea, clamidia, tricomonas, BPH y herpes genital, no hay vigilancia, entonces no sabemos cómo estamos. Entonces en Colombia, ¿qué tenemos mal? Lo que hablamos desde el comienzo, que la tasa en sífilis gestacional se ha doblado, estamos muy mal, pero tenemos otro problema, y es que el 48% del personal de salud comete errores en el algoritmo de diagnóstico, se embolatan que si la prueba treponémica, que si no es treponémica, porque es que la IgG de prueba treponémica me lo dan números, entonces tiene 50, pero la próxima me dio 70, pero no le hacen pruebas no treponémicas. Entonces tenemos un problema acá y por eso muchas veces le llegan a uno consulta pacientes que con pruebas treponémicas llevan 4, yo creo que el que más he visto yo fue como 5, sí creo que fueron 5 veces que le aplicaron 3 dosis de penicilina benzatínica y dieron una prueba treponémica. Entonces, esto es muy común. Entonces ahí tenemos un problema, que hay esos errores en el algoritmo de diagnóstico. Sífilis congénita, vamos bien, pero todavía estamos lejos de la meta. VIH en Colombia, que tenemos mucha gente que no sabe de su estado serológico.
Gonorrea y clamidia, que no son notificables por el Civigila, y que el 37% de las personas no están utilizando las pruebas rápidas, a pesar que lo tenemos contemplado legal e incluso en algunas guías. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para mejorar? En el momento ideal, el ANSE, por ejemplo, VIH, hepatitis B y sífilis en atención perinatal. Es barato, podríamos hacerlo, sale rápido, es una maravilla. Aprovechar lo que ya tenemos de la máquina. En Colombia hay muchos GeneXpert, muchas máquinas de GeneXpert, pero solamente se están testeando generalmente es tuberculosis. Entonces podríamos meter los cartuchos de clamidia, de Neisseria gonorrea, de hepatitis C y mpox y no tenemos que hacer sino inversión de los cartuchos nuevos. No hay que comprar otra máquina. Lo ideal es expandir la vigilancia del Civigila. Nosotros ya desde el comité lo intentamos hace 2 años y básicamente nos dijeron eso es muy difícil, necesita una persona especial, plata, 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 entonces eso no va a ser posible, pero es lo ideal. Fortalecer las competencias del personal. Es importante que el personal de salud que va viendo eso, o sea, esto viene desde médico rural para arriba, tiene que conocer los algoritmos diagnósticos, particularmente en sífilis, que es donde hay un problema, y por supuesto, preparar el marco regulatorio para estas pruebas y los autotest. ¿Y qué viene para el futuro? Ya vamos a terminar. Hay paneles que, como les decía al comienzo, se están haciendo muchas pruebas y ya los paneles ya no van a ser triples. Muchas cosas de lo que se están haciendo es que las pruebas cada vez van a reducir mucho más el tiempo, van a incluir muchos más patógenos en un solo cartucho, ya no van a ser 2 o 3, sino van a ser 5 o 7 y todo se está enfocando mucho hacia el autotest y al test en casa. Entonces, eso es lo que viene más adelante y es lo que se está fortaleciendo fuertemente porque aumentaría el diagnóstico, la captación de pacientes. Tecnologías como CRISPR es lo que viene más adelante. Esto se va a demorar mucho. El CRISPR hasta ahora está en estudio por FDA. Mientras nos llegue a Colombia será para el 2040. Pero son pruebas que son bastante económicas, el rendimiento es muy bueno. Muchas cosas de lo que se están haciendo ahora es meterle las pruebas de buscar resistencia antimicrobiana. Y muchas cosas también que se están buscando es que los sean todavía más económicos. La OMS lo que quiere es que cada test cueste menos de $5 para Latinoamérica, lo cual sería muy fácil de adquirir y mucho más económico. Y por supuesto, las pruebas ahora en el futuro van a ser mucho más rápidas, son pruebas ultra rápidas, pruebas de 5 minutos. Imagínense ustedes tener un paciente en consulta o en urgencias. Imagínense usted en consulta. Se demora más haciendo uno la historia clínica que saliendo el resultado de la prueba. Sería una maravilla. El paciente, mientras uno termina de hacer la historia clínica, ya sale con tratamiento. Y para terminar, entonces, en VIH tenemos varias pruebas con muy buena sensibilidad, el escenario donde ustedes pudieran usarlo en estudios prenatales, en urgencias, en comunidad o autotest. No vayan a usarlo en infecciones agudas o en donantes de sangre. Las de sífilis, acuérdense que no todas tienen prueba no treponémica, a pesar de que tienen muy buena sensibilidad, son treponémicas. Prenatales se pueden usar, en urgencias en poblaciones vulnerables, perfecto. Entonces, como no son pruebas no treponémicas, no se puede estadificar la enfermedad, no nos sirve para monitoreo y en neurosífilis no nos sirven. Gonorrea, una sensibilidad muy alta, en hombre sexo con hombre extragenital se pueden usar, en urgencias también, en salud sexual y reproductiva se puede usar. ¿Qué no tenemos? Detección de resistencia. Clamidia, sensibilidad muy alta, lo pueden usar en urgencias, en tamización para jóvenes, pero en muestras extragenitales, en pacientes sin experiencia, no se recomienda tomar. Entonces ahí tenemos otra de las pruebas. Hepatitis B, el antígeno, una sensibilidad altísima, lo podemos usar en prenatal, en tamizaje en comunidad, pero no se recomienda en infección oculta por virus de hepatitis B ni en bancos de sangre. Ahí tenemos que pedir otras pruebas diferentes y el enfoque es completamente diferente. Cualquier cosa, me mandan el paciente y ya está. Y hepatitis C, tenemos nuevamente pruebas de sensibilidad extremadamente alta. Podemos usarlo ¿en qué? En prisiones, en pacientes usuarias de drogas endovenosas, en pacientes de la comunidad. No cuantifica la carga viral, no es precisa, entonces aquí no podríamos usarlo. En tricomonas,
Los zombies de Inexpert, pues miren, una sensibilidad bastante alta, mujeres sintomáticas con microscopía negativa, acuérdense que la sensibilidad de la prueba húmeda pues es baja, en mujeres embarazadas, en hombres no se recomienda, no está aprobado. En micoplasma genitalium, sensibilidad muy alta, pacientes que tengan uretritis o cervicitis o que hayan ocurrido por una falla terapéutica, no lo pueden usar como en detección de resistencia antimicrobiana, no la tenemos. El Mpox es la única opción, no hay otra. La única opción porque las pruebas de antígeno no sirven, no las piden. Las pruebas de antígeno para Mpox no sirven. Entonces, pacientes que tengan lesiones sospechosas, la noxa de contagio, no, pues lo ideal es pedirle pruebas como estas. Herpes simplex, una PCR de la lesión, una lesión muy buena. En pacientes con lesiones activas, fantástico, pero no, en cribado serológico no nos diferencia si es herpes 1 o herpes 2. Acuérdense que herpes 1 no es herpes 1 en la boca, herpes 2 genital, no. Yo puedo tener herpes 2 arriba y herpes 1 abajo, porque es que eso depende de la vía de transmisión. Entonces, esto no es exclusivo. Y el BPH, nuevamente, para tamización cervical, el modelo de autocolecta es fantástico, pero en diagnóstico de verrugas genitales, sí, lo ideal es que hay que evaluar mejor este tipo de lesiones y sobre todo el genotipificado. Entonces, aquí para finalizar, fin del manejo sindromático exclusivo. Claro, fíjense que la paciente del comienzo, si tienen dudas, podrían apoyarse en este tipo de pruebas. Son pruebas que son rápidas, son pruebas que son económicas, son pruebas que el rendimiento es bastante bueno. Y eso les puede ayudar a ustedes a quitarse el sub y el sobretratamiento y además pues previenen la transmisión vertical. ¿Hay costo efectividad demostrada? Sí, solamente la prueba de sífilis dúo, la sífilis combo, en Haití ha demostrado que el DALI evitado, que es el déficit por año de salud adecuada, solamente me cuesta $6, no más, no más. Esto se evita esos daños. Y ese es el costo de la prueba, es una prueba muy económica. La sífilis, ¿dónde estamos? En urgencias, claro, mucho en Colombia todavía estamos muy frenados, sífilis estacional casi duplicada, la mitad del personal médico con errores en el algoritmo de diagnóstico, muchos pacientes que no saben el VIH y son potenciales transmisores. Tenemos una infraestructura de GeneXpert que no la hemos aprovechado porque solamente estamos usándola para tuberculosis, entonces aquí deberíamos hacerlo. Y en las brechas críticas persistentes, las pruebas de sensibilidad en P24, en VIH, pues la sensibilidad es mala, entonces no nos sirve en infección aguda, no tenemos una prueba de antígeno para Mpox buena, no tenemos pruebas para estudio de resistencia antimicrobiana y gonorrea y clamidia no son notificables por el CIVIGILA. Entonces, esto ya era para terminar. Mi intención era mostrarles la ventaja de las pruebas rápidas, cómo podrían ustedes meterlas en la práctica clínica de ustedes. Quisiera saber si de pronto les cambió un poquito el abordaje de la primera paciente. Como les digo, no hay plataforma perfecta, yo no les vengo a vender ninguna plataforma. La ideal es que ustedes puedan ver cuál de ustedes les sirve en el lugar de práctica que ustedes tienen, pero lo que sí quería que les quedara es que ustedes vieran que tienen una herramienta muy buena en sus manos que creo que podrían integrarla en la práctica clínica. Y con esto termino. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Juan David. No sé por qué no puedo. Ah, ya pude activar mi cámara. Muchas gracias. Yo creo que esta charla nos hace reflexionar sobre el punto en el que estamos y el paso que deberíamos dar de una forma crítica para el abordaje de las pacientes. Voy a leer aquí algunas preguntas que hay. Dice, ¿qué diferencia hay entre pruebas POC y pruebas de flujo lateral, además de los gérmenes identificados y mostrados en la presentación? Listo. Entonces, cuando uno se habla, principalmente las pruebas POC son las pruebas de amplificación de ácido nucleico. Básicamente son pruebas de PCR, ya sea, la técnica de PCR tiene diferentes formas de procesar. La PCR convencional, las pruebas TAC, bueno, en fin, pero son PCR, son amplificación de ácidos nucleicos. Mientras que las de flujo lateral lo que buscan es antígenos y anticuerpos.
como las pruebas de embarazo, básicamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando uno habla de las pruebas POC, que son las Point of Care, que es la de tener ahí al lado del paciente, si ustedes les dicen POC, es amplificación de ácido nucleico. Flujo lateral, antígeno y anticuerpo principalmente. Por ejemplo, ¿son de autotoma? Sí, hay, como lo vimos en la charla, muchas están dirigidas hacia el autotoma y básicamente lo que se está haciendo hoy en día en cuanto a desarrollo tecnológico de estas pruebas es que están dirigidas a las autopruebas. Esto es mucho más fácil de adquirir, la gente es más susceptible de hacerla. Ustedes saben que hay mucho estigma, que de pronto me va a doler la toma, que me va a molestar, que me van a juzgar, que me van a decir qué jartera que me vean en un laboratorio tomándome esta prueba. Hay veces que no son tan confidenciales, entonces dicen, la señora Luz Amparo Díaz, venga que para la prueba de citología, o sea, ¿cómo va a ser? O la prueba de VIH ya le salió, eso ha pasado, o sea, esto suena chistoso, pero eso ha pasado, a los pacientes les ha sucedido. Entonces, es bueno, una prueba autotest, fantástico, una maravilla. ¿El reporte de una vez o requiere un aparato de lectura? Listo. Entonces, las pruebas POC, muchas de ellas sí necesitan de un aparato, pero no todas. Fíjense que la primera que estábamos viendo, la de Bisbee, es muy chévere porque es que el aparatico es así de grande y eso el resultado, eso se conecta por un QR al celular y en el celular sale el resultado. O sea, sale positivo o negativo y ya está. Es hecho en casa, no necesita a alguien que haga la prueba. Eso es autotest. ¿Cómo funciona? Se los explico rápidamente por los tiempos. Yo sé que ya es tarde. La paciente toma un hisopado vaginal, lo inserta en un tubo de ensayo. De eso se espera un momentico mientras se hace la reactividad. Hay una jeringa que se mete en la máquina. Eso ya todo está ahí ya preestablecido. Se inserta una jeringa en la máquina y la máquina ya se deja ahí procesando, se conecta a la corriente y en el celular, ¡pim! En 20 minutos ya está el resultado de la paciente le llega al celular. Entonces, no necesitó alguien que le hiciera la lectura y no necesitó alguien que le procesara la prueba. Ahora, la interpretación, ahí donde están ustedes. Vuelvo y les digo, acuérdense los periodos de ventana, qué pacientes se le tienen que hacer o no, eso es el peso de ustedes. Pero en cuanto a procesamiento, la paciente se ahorra eso, todo el procesamiento. Lo mismo las pruebas de flujo lateral. Las pruebas de flujo lateral no necesitan alguien que se los haga. Muchas de estas pruebas se hacen por prick test. Entonces, se hace la punción en el dedo, la gotica, y corre la prueba, y ahí me sale como la prueba de embarazo, positivo o negativo, y ya está. Y ahí en la prueba, en el inserto, dice cómo interpretar la prueba positiva o negativa. Tampoco necesito a alguien que le hiciera, a menos que tenga mucho miedo a las agujas, y tampoco necesito quien le hiciera la lectura. ¿Se toman en sangre, muestra vaginal, orina? O yo también agregaría acá de las lesiones, porque depende de lo que quiera uno mirar. Entonces, ahí depende de la prueba que vayan a hacer. Muchas pruebas están habilitadas en hisopado vaginal. Hay otras que se hacen en sangre, depende de la prueba, no podemos generalizar. En pruebas extragenitales son muy pocas las que están aprobadas, realmente no todas la tienen. Y generalmente las pruebas que son extragenitales son en plataformas POC, o sea, plataformas de amplificación de ácido nucleico. En las pruebas de flujo lateral, ninguna tiene aprobado extragenital. En las guías de manejo de tricomoniasis se da tratamiento a la paciente y su pareja y se recomienda hacer un test de cura al cabo de 3 semanas o 3 meses. Pero en la conferencia las pruebas mostradas no se usan en el hombre. ¿Cuál sería la prueba para la pareja masculina? Ahí es donde tenemos un problema. Yo diría que un error. Ahí hay un error en lo que estamos haciendo en los hombres. Muchas de las pruebas que están haciendo en los hombres se están tomando erróneamente porque es que a la mujer le sirve, entonces hagámoselo al hombre también. Y eso no está aprobado. Muchas pruebas, lo que más veo yo eso son en las pruebas de BPH, por ejemplo. Las pruebas de BPH no están aprobadas en hombre. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de mejora, se está trabajando, depende de la prueba que yo quiera evaluar. En tricomoniasis todavía no tenemos una prueba aprobada en hombres,
Eso es una de las fallas, pero aquí tenemos un lío. ¿Será que los hombres lo que hay es en subdiagnóstico? Porque como no los probamos usualmente, entonces aquí se está abriendo una ventana en hacer pruebas que también podamos hacer en hombres, pero en este momento no la tenemos. Ok, bueno, ya la siguiente creo que pruebas POC y flujo lateral si son de autotoma, quiere decir que no se requiere de una máquina, pero yo creo que eso ya se habló, ¿cierto? Para procesar la muestra, o si se requiere una máquina a pesar de ser autotomada, yo creo que eso ya se respondió hace un momentico. Sí, muchas gracias, qué buena conferencia. Juan David, muchas gracias. Yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer para el abordaje de nuestras pacientes. Hay muchas cosas que aunque están descritas, todavía no son, creo yo, del dominio de todos nosotros de este tema. Dice que si podría mostrar la diapositiva de resumen un segundo, por favor. Claro que sí, ya se las... yo quería preguntarles, mientras monto aquí para que puedan ver la de resumen, con lo que vieron, ¿consideran que resumen, resumen, aquí está, listo. De pronto, con lo que vieron, ¿creen que pueden integrar esto que vieron a la práctica clínica? ¿Lo ven útil? ¿Lo ven factible? Hagan de cuenta que el dinero acá no es una cuestión, porque entonces nada, que el sistema, que la EPS, que el MIPRES, no, 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 no. Hagan de cuenta el mundo ideal. Mundo ideal, si ustedes pudieran tener estas pruebas, ¿lo incorporarían? Ya les Yo comparto creo que lo aquí. deberían escribir aquí en el chat. Sí, sí, dice, claro que sí, haríamos mejor tratamiento. Alguien que quiera consignar su opinión también con un sí o un no, o un no sé también, porque a veces uno necesita pensarlo. Esta es la que querían ver, el resumen comparativo. A la doctora Melba Juliana, esta es la diapositiva que querías ver, resumen comparativo final. No sé. Pues aquí la de especialistas, dice Melba. La de especialistas. ¿Esta? Mensajes finales para el especialista, ¿sí? Mientras tanto, voy leyendo, Luisa Fernanda dice, claro, si no hay limitantes, ayudaría a enfocar mejor el diagnóstico y así el tratamiento. Sí lo acogería para el abordaje de sus pacientes. Yo también conozco de paneles grandísimos para ITS, como de 32 eh, agentes etiológicos, que no se hace en Colombia, pero sí hay plataforma que ya lo tiene con una sola muestra. A veces no sé si una gama tan amplia es útil para una paciente y más bien seleccionar qué tipo de síntoma tiene el paciente para escoger qué tipo de prueba es la que necesita. Porque, por ejemplo, hay una con una sola muestra que nos dice 7 tipos de cándida cuando uno está pensando en una candidiasis vulvovaginal recurrente, que es de difícil diagnóstico y difícil tratamiento. Entonces, digamos, cuando me dicen en la plataforma esta me va a informar 32 bacterias y hongos todos revueltos. No sé si esa gama realmente nos ayude, o porque eso quiere decir que uno no está enfocado, que uno no va por alguna dirección. Entonces, esa me hace pensar. Pienso yo que cuando uno es más selectivo y lo que yo pienso es la vaginosis bacteriana y quiero mirar si tengo todas las bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana, me daría más, sería mejor. No sé cómo lo ve Juan David. Yo les confieso que a mí me da una piedra terrible cuando me llegan las pacientes que uno les pide cultivo y le dicen a uno Cándida SPP. Dice, pero ¿cómo así? O sea, para un infectólogo que uno le digan Cándida SPP, no sé, yo lo veo como si a un ginecólogo le digan, tengo embarazo, ¿sí de cuánto? No tengo ni idea. Uy, pero ¿cómo así? Porque es que Cándida albicans es una, pero no Es una. albicans son 120. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a mí me preocupa aquí hay una duda que hablábamos con dos micólogos específicamente, y es, eh, en las recurrentes, ¿será que hay resistencia que no hemos visto?
¿O será que hay tolerancia al tratamiento con los azoles, que es diferente? ¿O será que le estamos poniendo azoles a cándidas que no son albícalas? Que Si no es una son glabrata, entonces perdimos Ujú. el año. Tiempo, Y uno sí. póngale y póngale y póngale azol y no le sirve. Es terrible. O sea, para mí eso es lo mismo que me den una E. coli sin antibiograma. Eso queda uno loco con eso. Hay unas Bueno, pruebas en Colombia del panel sí. sindrómico de ITS. Eso la están haciendo ya en algunos lugares, digamos, creo que es Colcan el que lo tiene, Colcan lo y está SYNLAB. haciendo, sí. El problema son los costos, ya se están trayendo, son un poquito costosos, están como en 500.000 pesos. Entonces ahí donde uno dice, uff, no es para todo el mundo. Eso sería una prueba No es que pueden acceder. Es bastante costosa, pero muy útil, pero es bastante costosa. bastante. Aquí hay comentarios de colegas que dicen sí, utilizarían las pruebas porque agilizaría el diagnóstico y se podría dar un adecuado tratamiento. Dicen también que en Ultigen hacen ese panel del que estamos hablando. ¿Y qué tan costo efectivo es el panel viral? Está preguntando Davis. Pues el panel, el que tenemos, Davis, el que tenemos, dice qué tan efectivo es el panel viral en la pregunta. lo que pasa es que el panel que tenemos nosotros en Colombia no es exclusivamente viral. El panel que tenemos en Colombia disponible mide sífilis, micoplasma, ureaplasma, PPH y clamidia también. Entonces, exclusivamente virales no tenemos disponibles. De los paneles, digamos, panel como tal, virales de las pruebas digamos, de la charla, tenemos pruebas para hepatitis B y C, son muy buenas. La sensibilidad son de las mejores en cuanto a paneles, o sea, cuando paneles habla uno de PCR, son bastante buenos, una sensibilidad que son más del 97%, una especificidad más del 99%. Y en cuanto a las pruebas de flujo lateral, en cambio, también son muy buenas. También son detección de anticuerpos y la hepatitis B es de antígeno y también el rendimiento es muy bueno. Son muy, muy buenos. Bueno, no veo más preguntas acá en el chat. Juan David, muchísimas gracias y muchas gracias a quien todavía están conectados. Llevamos más de una hora aquí, casi hora y media. Muy amable. Yo creo que estos temas son para masticarlos y para reflexionarlos. Eh, Excelente su charla. Muchas gracias a quienes estuvieron y están todavía. Quiero contarles que vamos a seguir con nuestras reuniones mensuales. Ya en unos días les contaremos qué día de abril vamos a tener otro encuentro académico y cuál será el tema de ese encuentro académico. Pues por ahora yo creo que ya es hora de descansar. Doc, muchas De, gracias por la invitación. no, con mucho gusto y repito, muchas gracias. Y Juan David, yo sé que siempre usted ha estado con nosotros y siempre hemos podido organizar cosas, aunque de pronto las primeras veces no fue pues como tan conocida de estos temas, no han sido, pero creo que es algo que debemos darle bastante y aprender mucho sobre estas cosas de las que hablamos hoy. Y muchas gracias por su disposición, por la charla, por todo. Muchas gracias. Y muy buena noche Bueno, para no, todos. ustedes. Muchas Que estén gracias. muy bien. Chao. Chao.